Muy buenas tardes, mis queridos amigos del subprograma Ética y Vida. Hemos vuelto con un programa más. Volvemos a tocar el tema que tanto ha llenado los tópicos de este programa a lo largo del tiempo, y es pues que vamos a hablar en esta ocasión nuevamente sobre el aborto en El Salvador, pero ahora lo vamos a ver de un punto de vista penal. Para ello me acompaña el licenciado Gabriel Guevara, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de participar con TVK para este programa. Quizás, solo para ir entrando en contexto, pues un poco sobre mí, para que me conozcan. Mi nombre es Gabriel Guevara, yo soy abogado y notario. Soy graduado de la Universidad Dr. José Matías Delgado y cuento con un poco más de 15 años de experiencia de desempeñarme en esta área del derecho. En el derecho. Y además soy miembro de la Asociación de Bioética de El Salvador, de ABIOES. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. También muchas gracias por su tiempo. Sabemos que para nosotros en este tema el aborto tiene una connotación evidentemente legal, penal, pero también una connotación que es ética, ¿no? Y por eso es que nuestro programa se llama Ética y Vida y vamos enfocado hacia esto. Si es que vamos a comenzar un poco a desarrollar las preguntas. Y cuéntenos en cuanto a nuestro Código Penal, ¿cómo está catalogada la pena por abortar y qué diferencia existe con respecto al homicidio agravado? Esa es una pregunta bien interesante porque, digamos, lo último que hemos visto a nivel mundial y a nivel también nacional es que se ha querido tergiversar muchas veces esa información por distintas instituciones, entidades, como digo, tanto a nivel internacional como nacional. Entonces, sí es importante aclarar eso, y es que muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, se han oído, mujer presa por abortar, 30 años de prisión. Y entonces, nuestro Código Penal no lo desarrolla de esa forma. Las penas por aborto son bien mínimas. Estamos hablando, y el artículo 133 del Código Penal regula que la pena máxima, digamos, por un aborto consentido, digamos, que la mujer desea abortar y lo haga, ese delito es una pena de prisión de 2 a 8 años. Ya si es, digamos, un aborto agravado, es decir, aquel que es desempeñado por un especialista en salud, un médico, una enfermera, alguien con conocimientos en salud, ya se vuelve agravado porque tiene la expertise, tiene la experiencia para hacerlo. Entonces, lo máximo que puede haber, el artículo 135 del Código Penal lo dice, es de 6 a 12 años va esa pena. Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe con respecto al homicidio agravado? Lo que existe es que la pena para el homicidio agravado, es decir, aquella persona que voluntariamente mata a otra y esta ya ha nacido, digamos, ya nació, la pena sí es de 30 a 50 años. Dependiendo de lo que haga, ¿sí? De cuál sea el delito. Ya si es un delito que es cometido en contra de un hijo o de un familiar, de un ascendiente o de un descendiente, es decir, de mis papás o de un hijo mío o de un nieto mío, por ejemplo, pero que ya ha nacido, entonces la pena es de 30 a 50 años. Entonces sí hay que poner esto en contexto porque, como le digo, pues constantemente estamos viendo noticias de que pareciera ser que en El Salvador las penas por aborto van de 30 a 50 años, lo cual es una equivocación. No quiero decir es un error, porque posiblemente hay un poco de desconocimiento de la legislación de nuestro país, y entonces esa es la diferenciación, digamos, en cuanto a la tipificación, en cuanto a las penas que pueden existir para uno y para otro. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, como para resumir esta diferencia, una cosa es un aborto de un bebé no nacido y otra cosa es lo que muchas veces se ha dado y vemos en los casos en El Salvador, en los cuales el bebé muere posteriormente a haber nacido. Exactamente, es completamente diferente porque cuando hablamos de materia penal, del Código Penal, hay lo que se conoce como el hecho que genera el delito. Entonces, en un aborto, la evidencia es que el bebé, la persona que está por nacer, no ha nacido todavía, no se ha dado el efecto del nacimiento. Entonces, si no se ha dado eso, entonces sí estamos dentro de la figura jurídica del delito del aborto. Pero cuando ya cambia y ya nace,
decir, ya se da el nacimiento, entonces cambia el delito. Y entonces ya decimos homicidio, porque efectivamente ya nació. De esto hay completas evidencias. No, a lo largo de los años hemos venido viendo esas noticias, ¿verdad? De que mujeres que están en prisión y entonces la tipificación es esa, ha cambiado porque hay evidencia científica de que los niños que han sido asesinados han sido ya han nacido, entonces no han sido abortos, sino que efectivamente han nacido. Lo cual, pues, como bien dice usted, esto constituye un delito de asesinato y aquí es donde sí las penas se hacen más grandes, ¿no? Claro, las penas se hacen más grandes porque ya es una persona, ¿verdad? Ya, bueno, más bien ya es una persona que ha nacido, porque persona es, como nuestra Constitución lo regula, desde el instante de la concepción. Pero la calificación jurídica, digamos, cambia a persona que ha nacido. Entonces, esa es la diferenciación. Y eso es lo que es importante recalcar y dejar en concreto para que se sepa que en nuestro país las penas por aborto y las penas por homicidio claramente son diferentes. Ok, muy bien. Constantemente escuchamos en las noticias y ahorita creo que hay un caso ahí que anda resonando también, que hay mujeres en prisión por haber abortado. ¿Cuál es la diferencia en estos casos? ¿Qué conoce usted y cómo podemos ir diferenciándolo de acuerdo a lo que hemos hablado entre estas diferentes categorías en temas de aborto? Bueno, digamos que empecemos por dejar las cosas claras. En El Salvador no hay ninguna mujer en prisión por haber abortado. En ninguno de los casos que han sonado a lo largo de toda de nuestra historia reciente han sido por aborto. Todas han sido por homicidios que han hecho en sus niños recién nacidos. ¿Cómo podemos saber esto? Pues no es que yo solo venga y lo diga y Gabriel Guevara dice que no hay mujeres presas en prisión por abortar, sino que están las evidencias científicas, las pruebas científicas que se han realizado. Estas están en poder del Instituto de Medicina Legal, que al final es el que jurídicamente está facultado para hacer estas pruebas. Entonces, ahí se tiene la evidencia de que o los niños, los encontraron tristemente en fosas sépticas, o fueron ahorcados, o sufrieron distintas situaciones, los cuales acabaron con la vida de los niños. Entonces, pero la prueba por definición, digamos, la prueba que nos lleva a esta conclusión de que los niños nacieron, es que todos respiraron. Y eso se puede hacer, es una prueba científica que es perfectamente válida y realizada en muchos lugares del mundo, no solo en nuestro país, donde se hace una prueba de ver si los pulmones aceptaron aire, ¿verdad? Entonces, con eso se demuestra que el niño nació, porque dentro del vientre materno no necesitan ese suministro de oxígeno. Solo sucede cuando nacen. Y entonces, con esta evidencia se dice que los niños han nacido. Y entonces es lo que hablábamos antes. Entonces se cambia el delito de aborto a homicidio, porque ya hay un nacimiento. Me gustaría como ir un poco más acá, porque muchas veces los grupos, por así decirlo, que son o que defienden el aborto o están en pro de la legalización del aborto, siempre se van a ese tema, ¿no? A una tergiversación o a un juego de palabras sobre lo que realmente está pasando, lo que realmente dice el documento, dice la denuncia o no sé, o la demanda hacia la persona involucrada versus lo que realmente está pasando. Vivimos en este mundo donde la gente trata de meternos y estar pues diciendo cosas que no son o tratando de confundirnos. Sí, efectivamente, estas organizaciones, eso es lo que están tratando, ¿sí? De confundirnos, de decir que nosotros, bueno, empezando que somos uno de los pocos países que tiene una legislación que reprueba al 100% el aborto. Entonces, eso es lo que se está queriendo cambiar con estos ataques, con estas continuas
con estos continuos intentos de estos movimientos de que aquí se apruebe el aborto, que el aborto sea permitido. Entonces, ¿cómo lo logran esto? Bueno, buscan casos emblemáticos, digamos, de niñas embarazadas o mujeres con un riesgo de salud y que el embarazo va a ser dañino para ellas, etcétera, etcétera. Y con estos manejos, lo que se quiere es cambiar nuestra legislación. Y sobre todo con el desconocimiento, también maneja mucho el desconocimiento de las personas. Por eso programas en donde se pueda hablar de esto abiertamente son muy importantes para que la población conozca que, bueno, primero lo que hemos hablado, lo que veíamos en la primera pregunta que usted me hacía, que las penas por aborto y las penas por prisión, las penas por homicidio, perdón, son diferentes, que la pena por aborto es mínima en comparación con lo que es un homicidio. Entonces, no es eso lo que se quiere decir. Obviamente, también aquí hay que tener no es que nosotros vayamos contra, o que se planee ir contra la mujer que está en embarazo, que está enfrentando o que se está enfrentando a un embarazo. Por supuesto que no queremos que se le vulnere a ella sus derechos, pero sí que se hable con la verdad, ¿sí? Lo importante es defender tanto a la mujer como al niño que está por nacer. Creo que eso es muy importante y es que ahí es donde se basa mucho de estas falsas noticias y es que no se habla del todo con la verdad. Con esto llegamos al primer corte de nuestro programa. Le pedimos que no nos cambie y seguimos con más. Ayúdanos a seguir evangelizando. Súmate al plan Padrino de TVK y juntos sigamos con esta obra de amor y evangelización. Apadrina una hora de esperanza de tu canal católico. Dona $25 al mes que simboliza una hora de transmisión. Contamos contigo y tu familia siendo padrinos con su ofrenda mensual. Recuerda hacer tu donación en nuestra cuenta de Banco Agrícola 549-04003-9 al nombre de Iglesia Católica, Apostólica y Romana en El Salvador, o llámanos al 2223-8214 o escríbenos a nuestro WhatsApp al 7574-1254. TVK somos todos, somos la señal que te transforma. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos acá en el programa Ética y Vida y en esta ocasión estamos hablando del aborto de un punto de vista penal. Ya hicimos esa diferenciación en nuestro primer segmento donde dijimos que no es lo mismo cuando el bebé no ha nacido que cuando el bebé ya ha nacido y respirado, ¿no? Donde se convierte ya en aborto a un homicidio, básicamente. Esa sería como una diferencia. Y ahí es donde se desprenden diferentes penas, por así decirlo, sobre estas acciones. Y bueno, muchas gracias, licenciado Gabriel Guevara, por seguir con nosotros. Vamos a hablar ahora un poco del punto de vista hacia el médico, digamos, ¿verdad? Porque muchas veces sucede que, no muchas, el 100% de las veces, por lo menos en El Salvador, los abortos han de ser practicados en clínicas clandestinas, ¿no? Entonces, muchas veces hay temas de que o mujeres lo quieren y se lo autoprovocan, por así decirlo. Entonces, a veces los médicos se ven que le llega la emergencia, ¿verdad? Llega la mujer sangrando, llega con algo ahí. Por favor, cuéntenos qué tipo de obligación tiene un médico al recibir un paciente, o mejor dicho, una paciente en este estado. Digamos, que es algo que se puede dar, imagino que los médicos que me están escuchando lo ven como algo del día a día, puede ser. Entonces, ¿qué hacer si llega una mujer en este estado con indicios de que ha estado embarazada y que ha perdido el niño, ya sea por distintos motivos? Entonces, el Código Penal, también en esto hay una cosa que se llama omisión de aviso, y es que el médico está obligado, cuando supone que ha existido
algún cometimiento de un delito, de dar aviso a las autoridades. Entonces, esto es una obligación del médico que tiene que hacerlo. No para salvaguardar su integridad, sino porque si se cometió un delito, digamos, no es que esté acusando a la mujer de que lo cometió, pero existen indicios de que pareciera que sí, o que ella misma en su persona se ha cometido algún delito. Entonces, el médico que la atiende, el médico que la recibe, en donde sea, unidades de salud, hospitales del sistema de salud pública, hospitales privados, tienen la obligación de informar a las autoridades, a la policía o a fiscalía, de que se ha cometido o posiblemente hay indicios de que se ha cometido un delito. Entonces, sí, esta es una obligación del médico que la tiene que cumplir cuando esto se supone que se ha dado. Y además de atenderla, pues, a la persona que llegue en ese estado. Yo creo que es importante aquí recalcar que nosotros no estamos en la tarea de juzgar o en la tarea de decir, bueno, que no las atiendan y ahí que se mueran. No, al contrario, ¿verdad? Siempre estamos desde el punto de vista ético queriendo preservar tanto la vida de la mamá como la vida del bebé. No estamos solo como en ese afán de acusar, porque muchas veces eso es lo que la gente pro aborto cree que es un movimiento pro vida, ¿no? Y no ese es el tema. Entonces, por favor, siguiendo un poco hablando sobre el tema de los médicos y todo, hay un principio que usted me mencionó previo a este programa que se llama el principio de doble efecto y que el mismo está regulado por el Código Penal en El Salvador. Sí, efectivamente. Ese principio del doble efecto es la forma más fácil de explicarlo, es que digamos que si yo fuera el médico y ante mí llega una mujer que padece un cáncer, entonces el tratamiento que se recomienda pues ante el cáncer, no es que yo lo conozca, no soy médico, ¿verdad? Pero es una quimioterapia. Pero digamos, ¿qué pasaría si esta mujer está embarazada, además de que padece el cáncer? Entonces, aquí es donde se da ese principio del doble efecto. Si la mujer tiene que ser sometida al tratamiento de quimioterapia, posiblemente, no digo que sea el 100%, yo no sé, pero supongo que no es el 100% de los casos, que el niño pueda fallecer, ¿verdad? El niño que está por nacer pueda morir o que pueda nacer con alguna deficiencia. Entonces, los médicos se pueden decir, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago, verdad, ante este caso? Porque, claro, como usted lo decía, licenciado, el interés es salvar ambas vidas, ¿sí? Los movimientos pro vida son pro vida al 100%, tanto la vida de la mamá como la vida del niño que está por nacer. Entonces, el médico se puede preguntar, ¿y qué voy a hacer? Y en ese caso, digamos que la mamá toma la decisión de que se haga la quimioterapia. Entonces, el médico aplica la quimioterapia y digamos que efectivamente, desgraciadamente, el niño se pierde. Entonces, esto es lo que se conoce el principio del doble efecto. Yo, o el médico, no quiere perder la vida del niño, pero el efecto de la quimioterapia sucede esto. Entonces, no hay culpabilidad para el médico en este sentido, porque el Código Penal regula el doble efecto. El artículo 27 del mismo dice, el título se llama ese artículo, excluyentes de responsabilidad. Es decir, en palabras que se pueden entender son cuando la persona no es responsable penalmente. Entonces ahí dice, no es responsable penalmente, y así empieza el artículo, dice, y lo voy a leer para que quede claro, quien actúa u omite en colisión de deberes. Cuando hablamos de colisión de deberes hay dos derechos o dos deberes encontrados, la vida del niño y la vida de la madre. Es decir, cuando existan para el sujeto al mismo tiempo dos deberes que él mismo debe realizar, el médico debe velar por las dos vidas y teniendo la posibilidad solamente de cumplir uno de ellos. Entonces, ahí no es responsable penalmente. Entonces, también esto es importante que se aclare porque en nuestro país existe la concepción de que también un médico puede ir a prisión por abortar. Es que ese no fue el efecto que él quiso. Él no quiso voluntariamente abortar al niño. El efecto que sucedió fue que desgraciadamente pasó, pero el médico no lo quería. En este caso que les comento. Entonces, como les digo, pues es importante que se conozca porque
el gremio médico muchas veces dice, estamos atados de manos. No, es que estén atados de manos. Y eso ya lo he oído yo en otras charlas de las que he asistido. No están atados de manos. La legislación ya llegó a abarcar hasta esos aspectos. Muy bien, interesante como lo dice, y es que muchas veces nuevamente volvemos al tema de la desinformación por los grupos pro aborto, ¿no? Que se van por intimidar al médico o meterle miedo al médico, por así decirlo, ¿verdad? Te quieren meter preso, te quieren acusar por algo que no vas a haber hecho, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante esta información, que desde el punto de vista legal o del Código Penal no hay responsabilidad para el médico cuando hay un doble efecto o cuando también llega, digamos, que ya la situación de alguna forma comenzada, por así decirlo, ¿no? Que había sido ya sea una clínica clandestina o provocado por la misma madre, ¿verdad? Creo importante que hagamos un pequeño resumen, licenciado, sobre el tema penal, ¿no? Que acá no hay ninguna mujer presa al día de hoy por abortar, sino porque el acto fue posterior a que el bebé haya nacido. Sí, efectivamente. Sí, es bueno que quede eso bien recalcado, porque tenemos que crear esa conciencia en la población. Nuestro país, aparte que tenemos la ventaja, digamos, posibilidad de que somos uno de los pocos países en los que no se aborta legalmente, digamos, no es legalmente permitido el aborto, también no tenemos que verlo como algo malo, sino que es algo bueno, donde estamos protegiendo a nuestra población. Entonces, sí es conveniente también eso que usted decía, diferenciemos. Si nos sentamos a hablar de aborto, pongamos las cosas en claro. Una cosa es aborto, otra cosa es homicidio. Los casos de las mujeres que ahorita están en prisión no han sido por abortar. Eso hay pruebas científicas suficientes que se han demostrado que los niños respiraron. Todos los niños por los cuales estas mujeres están presas o estuvieron, porque muchas de ellas hasta se les concedió indulto, o sea, un perdón. Ninguna fue por haber abortado. Todas sus niños habían nacido y fueron, desgraciadamente, tristemente, cruelmente asesinados, con las evidencias, como ya lo mencionábamos en el programa anterior, de que están en medicina legal, donde se demostró, donde se tiene la evidencia fotográfica. Obviamente ya no se puede contar con el cuerpo del niño por claras razones, pero sí se conserva la evidencia científica demostrable de que no fueron abortos, sino que homicidios. Entonces, esa sería mi conclusión. Cuando nos sentemos a platicar, porque eso no tiene que ser una lucha de yo contra los proabortos, o los pro vida contra los pro abortos, sino que si nos vamos a sentar a platicar, es con la verdad. Hablemos con la verdad, no tratemos de tergiversar la información que hay. Y así vamos a lograr llegar a un consenso aceptable, diría yo. No se le escucha. Muchísimas gracias, licenciado. Ha sido un gusto tenerlo en nuestro programa Ética y Vida. Es importante ir enriqueciendo nuestro conocimiento, ir creciendo en este conocimiento, lo que dice la ley del Salvador. Para muchos, quizá esto es una novedad, decir, bueno, aquí no hay gente que está en prisión por aborto, ¿verdad? Es una novedad para mucha gente porque lo que sale en muchos medios, en las noticias y vemos en redes sociales es lo contrario. Así que agradezco esa nota aclaratoria de su parte. Y bueno, como siempre, encomendamos a Dios, a las madres y a los bebés que están por nacer. Así es que muchísimas gracias y a ustedes no nos cambien. Seguimos con más y volveremos pronto con otro programa. Muy gracias. Gracias a ustedes.